buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa convocada para el día de hoy para dar a conocer la querella que se interpuso en contra del señor Alejandro Eduardo Yamatei Falla y del señor Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado, el expresidente Yamatei y el exsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad SAAS. Esto por el uso indebido de vehículos y de agentes de la SAAS para personas que no eran funcionarios públicos y que supuestamente tampoco eran familiares del expresidente Yamatei, pero que sin embargo se les dio seguridad por 4 años. En el caso, por ejemplo, del señor Miguel Martínez, que tuvo seguridad por 4 años, también se le dio seguridad a un asesor internacional del expresidente Yamatei, Paul Andrea, que también le dieron seguridad de vehículos en el gobierno del expresidente Yamatei. Y así podríamos ir enumerando varios exfuncionarios de otros organismos del Estado, incluyendo diputados, incluyendo magistrados de Corte Suprema de Justicia, donde incluso no hay documentación que dé el respaldo o el soporte administrativo relacionado con el uso de esos agentes de seguridad y de esos vehículos. Es muy escasa la información que dejaron en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad. Lo que sí tenemos son reportes de los agentes de seguridad, por ejemplo, que eran destinados al señor Miguel Martínez Morales, donde tuvo seguridad desde el 14 de enero al 22 de julio del 2020, pero tuvo seguridad en diferentes momentos durante el gobierno, cerrando el último el 4 de diciembre del 2023 y terminando con otra comitiva el 14 de enero de este año. Así como esta, hay un sinfín de ejemplos relacionados con el mal uso de agentes de seguridad de la SAAS, de vehículos, en algunos casos de combustible también. Entonces por eso se interpuso esta querella. No se puede seguir mal utilizando los recursos de la población guatemalteca, y sobre todo por un personaje que prometió en su campaña electoral que iba a desaparecer a la SAAS, y que en lugar de eso lo que hizo fue darle privilegios a exfuncionarios, a personas que no eran funcionarios públicos, para que mantuvieran seguridad. En un momento dado incluso utilizaron el término de incorporado en el caso del señor Miguel Martínez, que en este caso era para poderle otorgar seguridad a él por parte de la SAAS y poder otorgarle vehículos. Así manejaron, desperdiciaron los recursos en la SAAS, y por eso la denuncia que va en contra también del exsecretario de la SAAS por este tipo de delitos, que puede haber cometido abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por uso. Esta querella fue presentada el día de hoy y esperaríamos que inicie su proceso en el organismo judicial y que sea enviado al órgano investigador. El ente investigador ha pedido que se envíen denuncias. Aquí ya están llegando las denuncias. Esperamos que las tramiten con la celeridad que esto conlleva, para que finalmente se establezca y que se termine la responsabilidad de estos funcionarios y que se termine ese clima de impunidad que existe actualmente en el país. Lamentable realmente que la palabra incorporado sea utilizada para usar recursos del Estado. Evidentemente desfachatez de parte de Alejandro Yamatei, utilizando recursos del ciudadano, utilizando recursos de una institución que él juró desaparecer en campaña. Lamentable realmente, pero no solo de él, hay un listado aquí de personas que no debían tener seguridad de SAAS, pero aquí hay vehículos principales y hasta vehículos coleros, cantidad de agentes destinados a personas que no trabajaban para el gobierno. Pero la palabra, pues interesante, ¿verdad? La palabra que utilizan para brindar educación, para brindar seguridad. ¿Cómo es la verdad? El incorporado. Incorporado, imagínense usted. Tan importante que hubiera sido el matrimonio igualitario, lo hubiera podido hacer de otra manera. Que esté muy bien. Si hubiera alguna pregunta o información adicional de ese momento. Sí. Además de Miguel Martínez, ¿qué otro nombre resalta? Está Miguel Martínez, está Paul Andrea, y hay un listado de varios exsecretarios, el exministro de Cultura y Deportes también, Felipe Amado Aguilar, que incluso usaba a los agentes de la SAAS para sacar a pasear a sus perros allá en los condominios donde él vivía. Entonces todo este tipo de situaciones son las que se deben de investigar. El uso que le daban. Nos sorprende, por ejemplo, que en el tema de los vehículos hablen de vehículos principales y de coleros. La pregunta es que cuando usaban vehículos coleros, o sea, eso era para la comitiva presidencial, no necesariamente para alguien que no fuera funcionario público, y que inclusive cuando fue director del centro de gobierno tampoco le correspondía tener este tipo de seguridad. En todo caso, debió haber sido la Policía Nacional Civil quien la diera, a partir de un análisis de riesgo que estuviera de por medio o que su situación corriera riesgo.
pero inclusive recordaremos que en el 2020 todo el país estuvo en confinamiento, entonces no había mayor riesgo o peligro para muchos de los funcionarios de Alejandro Yamatei. Además de los vehículos, ¿tienen algún dato de cuánto de gente? Ajá, sí tenemos. Sí, ahí, mire, el tema es que la información incluso se la llevaron de ahí de Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad. Hay muy poca documentación que hay. Actualmente también, a partir de una solicitud que yo realicé, la Contraloría General de Cuentas también está realizando una auditoría actualmente, una auditoría especial para establecer, porque usted en la SAAS hay una planilla de 900 personas, pero hoy por hoy que hemos estado solicitando la información pertinente a esto, hemos logrado detectar únicamente la ubicación de 200, donde estaban las otras 700 personas, que a cargo de quién estuvieron, y la mayoría eran agentes de seguridad de la SAAS. Entonces todo este tipo de situaciones son los que hemos estado pidiendo que se investigue. Incluso ya pusimos dentro de esto el listado de la gente que fue contratada en su momento para que fueran agentes de SAAS y otros que fueron en la parte administrativa de la misma secretaría. Diputado, aprovechando el espacio, también quisiera consultarle, ayer como bancada Voz emiten un comunicado donde resaltan precisamente que están siendo víctimas a través de las redes sociales y de intimidaciones. Tal vez si pudiera contarnos un poco al respecto acerca de cuáles son ese tipo de ataques que están sufriendo actualmente como bancada. Bueno, hay una estrategia de desprestigio desde que iniciamos la gestión. Incluso han lanzado mensajes de confusión en su momento. Un hecho que se dio fue, por ejemplo, cuando el presidente Arévalo presentó la iniciativa de ley de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, cuando se corrió una ola de que no habíamos estado presentes la bancada. De los 4 que somos, estuvimos presentes 3. Estuvimos muy puntuales. La pregunta es dónde estaban las otras bancadas. Y así como eso ha venido una serie de ataques y señalamientos, muchos de ellos infundados, que vienen a cuestionar el trabajo de fiscalización que hemos realizado. Producto de estas acciones de fiscalización es que estamos presentando estas querellas. Es a partir de una reunión, una citación que yo realicé a la SAAS, es que se obtuvo toda esta información de cómo se estaban mal utilizando o se mal utilizaron los recursos de la SAAS en el gobierno anterior. Y así le podría enumerar una serie de acciones que se han llevado en este sentido. Nuestra posición ha sido que vamos a aplaudir, como lo hicimos con el caso de Minera Cerro Blanco, vamos a aplaudir al gobierno cuando hay acciones positivas. Vamos a criticar y señalar aquellas que estén mal, como lo del Aeropuerto Internacional Aurora, y vamos a denunciar aquellas que podrían ser delitos, porque eso es parte también de la democracia en este país. ¿Ustedes han identificado de dónde podrían venir estos ataques, si algún centro en particular o algo por el estilo? Mire, hay diferentes perfiles que han muchos creados a finales, después de la segunda vuelta electoral de agosto de 2023, se crearon muchas páginas que ahora están atacando, y eso es lo que hemos estado investigando y que en su momento pues vamos a denunciar. El reciente caso, por ejemplo, del diputado al Parlamento Centroamericano Carlos Barreda, donde le clonan incluso su cuenta de WhatsApp, donde estaban tratando de hacer acciones de estafa a través de esta cuenta, y los ataques que nosotros hemos recibido también a partir de todo el tema de la fiscalización. Pero como dijimos en el comunicado, vamos a seguir fiscalizando y vamos a seguir cumpliendo nuestra función como corresponde. Diputado, si pudiera recalcar su opinión respecto a la decisión del presidente en torno al aeropuerto, por favor. Bueno, miren, el tema de la alianza público-privada lamentablemente en el país se ha utilizado para negocios obscuros más que para hacer funcionar realmente las instituciones públicas. Hoy estamos viendo las consecuencias en la autopista Palín-Escuintla, una empresa irresponsable que no cumplió con el tema del mantenimiento y que hoy la población guatemalteca lo está pagando. Hemos señalado también las acciones ilegales que podrían haber en el otorgamiento de la autopista Puerto Quetzal, Escuintla-Puerto Quetzal, y hoy que sorpresivamente se hace este anuncio, porque yo creo y hemos visto a través de la información que se ha obtenido que ni siquiera la vicepresidenta pareciera que sabía de esto, ni siquiera el ministro de Comunicaciones sabía de esta posición de parte del gobierno en el tema de la alianza público-privada. Habrá que ver de qué forma la van a plantear, de qué forma van a socializar la información y sobre todo cómo van a informar realmente a la población del impacto que podría tener. Y nos sorprende que se haga previo este lanzamiento el día de ayer, pero que no hayan denuncias en contra de aquellos que dijeron Dirección de Aeronáutica Civil, y sobre todo que tienen en la debacle hoy por hoy al Aeropuerto Internacional Aurora, como Francis Argueta, por ejemplo. Diputado, respecto, siempre regresando al tema de las AAS, ¿pudieron ustedes comprobar que no solo, Miguel Martínez gozaba de este servicio del Estado, sino que tal vez sus familiares, sus papás, porque también después del evento en Antigua Guatemala, pues él presentó unas denuncias?
Bueno, es parte de lo que estamos tratando de documentar y por eso también presentar esta querella. El tema es que en la comitiva del expresidente Yamatei pareciera ser que estuvo todo el tema del manejo de la seguridad de los vehículos y por eso en un momento dado terminaron utilizando este término del incorporado, que es la primera vez que escuchamos ese término, que incorporaron a alguien en la comitiva presidencial. Y cuando preguntamos quién era ese incorporado, es Miguel Martínez, vehículos y agentes destinados para él. Seguramente, y era un tema que ahondaba hace un rato, que encontramos una planilla de más de 900 agentes contratadas, de los cuales hemos ido documentando y solo logramos encontrar ubicación de alrededor de 200, 250. ¿Dónde estaba el resto del personal? Y el otro tema es que no dejaron documentación de soporte, no hay análisis de riesgo, no hay reportes de incidentes por parte de los agentes. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que deberían ser investigadas y por eso presentar esta querella. Damos por concluida la conferencia. Muchas gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.